El lenguaje matemático está formado por un lenguaje en realidad natural. La verdad es que siempre nosotros no sabemos conectar lo que es la parte verbal con lo que son los símbolos, pero el lenguaje matemático nos ayuda precisamente a eso. Vamos a traducir un lenguaje natural a simbología, de manera que sea bastante más abreviado poder escribir en la parte matemática, pero a través de símbolos. Por lo tanto, un lenguaje matemático está compuesto de un lenguaje absolutamente natural, pero que tiene además agregadas variables y simbología que nos van a ayudar a hacer esta abreviatura. Algunas definiciones que vamos a tener en cuenta entonces para este lenguaje matemático es que es una proposición. Una proposición es una frase del lenguaje que es natural y al cual vamos nosotros a tratar de verificar si tiene una verdad o es falsa. Entonces, proposición será una frase en que no sabemos si es verdad o falsa, pero la vamos a comprobar. Por ejemplo, un lenguaje natural y una proposición dice hoy es martes. Esa es una proposición. Que sea verdad o que sea falsa va a depender de otras cosas, pero es una afirmación. Por lo tanto, una afirmación natural de un lenguaje natural se llama proposición. Otro ejemplo puede ser todos los números son positivos. Veremos dependiendo de las características si realmente estos números son positivos o no son positivos, si es verdad o si es falso lo que se está diciendo. Pero esa afirmación que se está haciendo se llama una proposición. Otro ejemplo, las rosas son rojas. También es una afirmación, al cual vamos a tratar de ver si ella es verdad o ella es falsa. ¿Qué cosa no sería una proposición? Alguna pregunta. ¿Cómo se siente usted? Por ejemplo, esa pregunta no sería una proposición. Una proposición es una afirmación. Otro concepto que nosotros escuchamos en lógica son los conectivos. ¿Qué es un conectivo? Conectivo es una simbología en el lenguaje verbal en que nos ayuda a conectar una expresión con otra. En este caso, los más conocidos son la palabra y, la palabra o, la palabra no, la palabra sí, la palabra sí y solo sí. Por ejemplo, si la proposición era hoy es martes, le podemos agregar este conectivo, dice hoy no es martes. Entonces le estamos cambiando la veracidad por una falsedad. Estamos cambiando su origen entonces de verdadero o falso. Podemos decir, si hoy es martes, entonces voy al cine. También podría ser un ejemplo donde estoy haciendo ya estos conectores. Podría decir una proposición o la otra. Hoy llueve o sale el sol. Podría ser entonces dos proposiciones que se conectan a través de este conectivo. Y ese conectivo que hemos utilizado en este ejemplo es la palabra o. Entonces recordemos el y, el o, no, sí y solo sí se llaman conectivos. Otro ejemplo entonces de conectivo también podría ser cuando conectamos, tenemos llueve y voy a la universidad. Entonces tenemos un ejemplo donde tenemos dos proposiciones que las estamos uniendo, las estamos intersectando con el conectivo y. Si una es verdadera y la otra es verdadera, entonces la frase completa, estas dos combinaciones llegarán a ser verdadera. Pero ¿qué ocurrirá si una es verdadera y la otra es falsa y las estamos conectando con y? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo sabemos si esta proposición compuesta que tenemos acá pasa a ser verdad o no, dependiendo de cómo son cada una de las proposiciones simples que estamos conectando? También hemos escuchado hablar de lo que es un cuantificador. ¿Qué es un cuantificador? Esta es una palabra que se le agrega al inicio de una proposición, por lo tanto al inicio de una frase. Existen algunas comunes, que no son muchas, como han escuchado, por ejemplo, cuando dice existe un único. Existe un único número que cumple tal característica. Eso se llama un cuantificador. ¿Cuáles son los más comunes? El todo, existe, existe un único, para todo. A ellos se les llama entonces los cuantificadores y van ubicados en la parte anterior, digamos al inicio de una proposición.
Se define un predicado cuando nosotros a uno de los conceptos, a una palabra que está dentro de la proposición, la cambiamos por una letra llamada X, Y, Z, y que esta letra también tiene el nombre de llamarse variable. Entonces, si la cambiamos por una variable, una de estas palabras de la proposición pasa a ser un predicado. Cuando decimos un número 4 es un número par, pero si el número 4 lo cambiamos por una X, X es un número par, entonces pasa a ser un predicado. Lo que hace es que esta frase, colocada con el X, con la variable, generaliza para varios números que cumplen la misma condición que estaba cumpliendo el 4. Si el 4 era par, existen otros números también que son pares. Por lo tanto, lo generalizamos diciendo X es par. Y en esa X puede tomar el valor de varios valores que son iguales a 4, que cumplen la misma característica. El X puede valer 6, puede valer 8, etc. Por lo tanto, generaliza. Entonces, X es una variable y la frase que antes era una proposición ahora se llamará un predicado. Vemos acá entonces otros ejemplos de predicados. Por ejemplo, podemos decir X es positivo. Generaliza entonces a cualquier número que sea positivo. Podemos decir para todo Z, Z es positivo. O agregar el X es mayor que Y. Y en este caso, en este predicado, tenemos dos variables dentro de la misma frase, de la misma proposición, dos variables. X es mayor que Y. Aquí entonces tenemos otros ejemplos también que son de predicado.